What's up, students? Bueno, lunes de nuevo video. Y hoy vamos a hablar de una nueva pandemia. Wow, perdón, es que últimamente me he quedado corto de temas nuevos. Bueno, hoy vamos a hablar de la fiebre española, como supongo que ya vieron en el título de este video. Sí, perdón por nuestra pandemia, pero es el tema más original que se puede hablar cuando estamos aquí encerrados, eso creo. Bueno, no importa, empecemos. Para este video vamos a empezar con un pequeño dato curioso, y es que a la pandemia de la gripe española se le considera como la pandemia más mortal o más letal que ha habido en la edad contemporánea, o sea, la nuestra actualmente, vaya. Y sí, aún ha sido superada por la del coronavirus, y no creo que lo haga. Bueno, ahorita sabrán por qué. Ahora sí, empecemos. Para empezar con esta historia nos tenemos que ubicar en China otra vez. Se la creyeron, ¿verdad? De hecho, esto es un mapa de cómo va China, y solo les mando fuerzas. Y no nos traigan otra pandemia, por favor. No, primero nos vamos a ubicar en temporalidad. Nos ubicamos a principios del siglo XX con la Primera Guerra Mundial, como por finales ya, 1918. Y como la semana pasada vimos la bacteria llamada Yersinia pestis que ocasionaba la peste negra, que no es que Yersinia pestara, si no es que así se llamaba el virus, what's wrong with me? Bueno, el caso es que el virus de la enfermedad de la que hablamos hoy es ocasionada por nada más y nada menos que la influenza H1N1 de tipo aviar. Bueno, eso sí, ahora sí nos ubicamos en la época y ya sabemos el virus que causa esta enfermedad. Y ahora sí nos vamos al lugar. Y ustedes dirán, Joshua, pues no tiene misterios, el mismo nombre de la pandemia dice dónde ocurrió. Fiebre española, España. Y no es verdad. Estás equivocado, mijo. La gripe española no se llama así porque venga de España. Es más, nadie sabe de dónde viene en realidad. Ok, les vuelvo a repetir. Finales de Primera Guerra Mundial. La Triple Entente ya venció la Triple Alianza, sobre todo Alemania, y pues Estados Unidos, Inglaterra y Francia tenían el honor aquí muy alto, ¿no? Como que se sentían lo mejor en ese momento. Por lo que llega esta enfermedad y para no bajar su moral o, ¿sabes?, su orgullo, esconden que está ocurriendo esta enfermedad que se está distribuyendo. Y bueno, España, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, que este país, recordemos que la Primera Guerra Mundial es neutral, no va ni con la Triple Alianza ni con la Triple Entente, y tampoco en la Segunda Guerra Mundial, pero eso es otro tema aparte, por lo que no tenían nada directamente que ocultar, por lo que empezaron los primeros contagios y lo publicaban, o sea, no había ninguna prohibición, y salían diarios como estos que tenemos aquí con los, ¿cómo se les decía? Los encabezados de los periódicos, cabezas, perdón, mis de español, no puse atención muy bien. Bueno, que la cabeza del periódico tenía nombres como la gripe moderna o la gripe de moda, la gripe del día, la enfermedad del día, la epidemia reinante en Aragón y quién sabe otros cuantos. Vaya, que no sabían ni qué onda con esta enfermedad, pero bueno, ya estaba pasando. Y entonces, como ellos eran los únicos que podían, o que estaban informando más bien sobre esta nueva enfermedad, es por eso que decían, no, pues de ahí viene, ¿no? Jaja, por algo será. Como era el que no tenía nada que ocultar y era el único que estaba dando verdaderas noticias de esta enfermedad, se le atribuyó esta enfermedad al país. Chale, qué feo, ¿sí? Por lo que ya vimos que España no tuvo nada que ver, bueno, hay mucha probabilidad que no tuvo nada que ver con el inicio de esta enfermedad, pero fue el que se le atribuyó. A ver, seguimos con la Triple Entente. Ok, lo querían ocultar, pero pues era Primera Guerra Mundial, ya se estaba mucho el comercio, mucha movilización, obviamente que se iban a enterar la población de que estaba esta enfermedad, por lo que aparecieron los primeros casos en Gringolandia, en Estados Unidos, vaya. Y es que la mañana del 4 de marzo de 1918, en la base militar de Fort Riley, se presenta un cocinero a la enfermería de la propia base militar, con buenos síntomas de una gripe común. Y entonces llegó y dijo, me siento muy mal, me siento muy mal. Y los médicos dijeron, pues es una gripe común y solo es uno, qué malo podría salir, lo podemos curar muy fácilmente. Pues, ¡pum!, en unas cuantas horas se le llenó el hospital con soldados, cocineros, gente de servicio, de limpieza o de lo que sea, con los mismos síntomas. Y fue cuestión de semanas para empezar las primeras muertes. Muy bien, Estados Unidos ya había dado señales de esa enfermedad, pero no importaba, seguimos a finales de la Primera Guerra Mundial, a nada de ganar, pues había que asegurarse la victoria, sin importar qué. Por lo que una embarcación gringues, bueno, estadounidense, se fue a Europa y varios de sus tripulantes ya iban contagiados, por lo que no hace falta decir qué pasó, ¿verdad? Bueno, se los voy a decir. Llega la primera ola de la enfermedad
la primera ola de la pandemia de la gripe española. Y entonces empezaron los contagios en Europa y la gente no sabía ni qué onda. Se despertó un día cualquiera con síntomas de gripes, dice, no, pues voy a trabajar feliz de la vida, y ¡pum! Durante el camino caían desmayados. Y por desmayos me refiero a muertos. Muy bien, ya llegó la primera ola, pero no hemos explicado bien los síntomas que es necesario cuando se habla de una enfermedad. Bueno, ya se las doy aún así. A ver, como en el coronavirus, primero decían tos seca, fiebre alta y quién sabe qué tanto. Pero dice, te duelen los ojos, te duelen los oídos, te da diarrea, quién sabe qué tantos síntomas ya le agregaron. Pues así, ya voy a dar los principales y nada más. Fiebre alta, diarrea, insuficiencia respiratoria y la falta del sagrado aire les ponía la cara azul a los enfermos. También se les hacía hemorragias en los pulmones, lo que se les hacía que se le llenasen de sangre, por lo que tenían que vomitar y vomitaban sangre. A veces demasiada, que les daba una de las peores muertes que alguien puede sufrir. Ahogamiento con tus propios fluidos, con tu propia sangre. Muy bien, llegó la primera ola de muertos y ya se estaba calmando. Fueron muy pocas medidas de seguridad las que se implementaron en un principio. Solo pequeños cierres de negocios o intercalando horarios para que no se juntara mucha gente, etcétera. Y como digo, se iba calmando, hasta que ¡pum! Nos encontramos en Brest, Francia, donde al parecer surge una segunda ola. Se vuelven a expandir los contagios en general. Pero no solo eso, nos volvemos a Gringolandia y al parecer aquí el virus ya había mutado. Pero bueno, nada especial, pero fue una señal alarmante en ese momento. Pero bueno, continuemos con Francia. Al parecer Francia dio la segunda ola de esta enfermedad y esta segunda ola fue, ¿cómo decirlo?, terrible. Muy bien, se iba expandiendo otra vez por Europa, pero hay que recalcar algo, y es que esta enfermedad no era tan mortífera como la peste negra. Recordemos que la peste negra tenía un 80-100% de mortalidad, por lo que te daba y ya te podías, como decía, ir despidiendo de este mundo. Pero esta solo tenía de un 10 a un 20%, puede que no sean muchas, pero aquí vamos a hacer un pequeño análisis matemático. Muy bien, sí, la peste negra tenía un porcentaje alto de mortalidad, pero solo había ocurrido en Europa y poca parte de Asia, por lo que los muertos sí fueron muchos, pero solo se concentraron en esa población total. En la pandemia de la gripe española, como decía, ya teníamos un contacto, ya había mucha economía, y se había consolidado las potencias mundiales. Estados Unidos ya había contacto en todo el mundo, por lo que esta pandemia no solo atacó a Europa ni a Asia, también a Oceanía, también a América y la Atlántida. Por lo que aunque fuera una tasa de mortalidad pequeña, también se llevó a muchos muertos. Y después de mi análisis nerd matemático o estadístico, como se llame, continuemos con la historia. Espero que no les haya confundido. Como iba diciendo, esta fue increíblemente mortífera. Le dio a casi todo el mundo, hasta el mismo presidente de Estados Unidos de ese momento, Woodrow Wilson, que bueno, sobrevivió, pero me refiero, llegó a todo el mundo, le dio a todo el mundo, hasta perros y gatos. Imagínate tú. Entonces, como ya eran tantos muertos, de nuevo llegaron las fosas comunes. Y aquí no era de que si reconoces el cuerpo o no. Se murió el tipo, directo a la fosa común. No tenías ningún privilegio para celebrar un funeral o vaya, un ritual o lo que hagas. Directo a la fosa común. Ya no había ataúdes, ni espacios, ni nada. Aquí es cuando llegamos a las medidas para intentar parar esta pandemia. Y tenemos en primer lugar la vieja confiable, la cuarentena. Tuvo que llegar otra vez. He de decir que no fue en todos los puntos del mundo, no todos los países o ciudades se pusieron en modo cuarentena, pero era tanto el pánico de la población que se paralizó la economía. Que bueno, eso es una consecuencia de más adelante. Otra, como podemos ver, fue el uso de cubrebocas, como hoy en día. Y una tercera, no darse la mano, como hoy en día. Como sabes que ahorita nos vigila López-Gatell que no hagamos esto, pues así ha de haber sido en esos momentos. No sé, el abuelo de López-Gatell hubiera estado ahí. Ok, ya dejo de bromas, perdón. Ya dejando bromas a un lado, de verdad estas eran las medidas para controlar esta pandemia. No es nada novedoso como podemos ver, pero la manera en cómo de verdad se controló la enfermedad es otra cosa. Llegamos a enero de 1919 y llega la tercera ola de la pandemia. Ustedes dirán, hombre, pues, ¿qué quiere? Si ya está enfermo el presidente de Estados Unidos, ¿qué más quiere? Tranquilos, que esta tercera ola fue muy leve. Eso, o sea, prácticamente para
matara al más débil, o sea, ¿sabes? Al perro que está enfermo y estaba listo para morir, pues ese lo mataba porque fue muy leve la enfermedad, o bueno, la tercera hora ya en general. Pero finalmente el mundo volvió a ver la luz. Así de abrupto como llegó la enfermedad, así de abrupto se fue. ¿Y cómo? Bueno, oficialmente la pandemia o la enfermedad se había acabado en 1920, pero desde 1919 se vio una baja muy constante y significativa de muertos y contagiados en general, y se tiene asegurado de que fue por una mutación del virus, pero no más débil. Y aparte, los sobrevivientes, como pasó con la peste negra, generaron más defensas, por lo que no se les podía atacar tan fácilmente. Ya se fue con su descendencia, entonces ya la población en general estaba bien. Y como les digo, en verano de 1920 oficialmente se había acabado todo. Obviamente que hubo más repercusiones de esta pandemia, como la de los 60 o como la que hubo aquí en México en 2009, pero bueno, la de ahorita ya se acabó. Llegamos a las consecuencias y sabemos que no puede faltar el dineros. Bueno, eso es algo obvio. Como dije, cerraron varios pequeños negocios locales y los muertos se fue una gran cantidad de mano de obra importante. Pero una cosa muy importante que se vio afectada fue, como podemos ver en esta gráfica, nos vamos a 1920, bueno, como 18 por ahí estar, y vemos que la esperanza de vida en esos momentos, después de la pandemia, era de 30 a 40 años en general. Pues hoy en día estamos a 80 años en todo el mundo en general de esperanza de vida. Imagínate tú que se hayan bajado en ese momento a pocos años, o sea, muy poquitos años, y todo causado por esta pandemia. Y bueno, el número de muertes que al parecer ocasiona el virus H1N1 se puede calcular fácilmente con la tasa de mortalidad, que era un 10 a un 20%, por lo que podemos decir que se cargó del 10 al 20% de la población de esos años. Y como les digo, ahora se afectó a todo el mundo, a toda la gente. Entonces, eso, aunque haya sido un 20%, fue bastante, créanme. Y me falta un pequeño dato por ahí. Se rumorea, pero no le digan a nadie, y casi aseguran de que los muertos fueron más de 100 millones de personas. ¿Y por qué? Como les dije, la Triple Alianza y la Triple Entente de la Guerra Mundial no dieron datos al principio. Al final, hasta que ya la situación era incontrolable, pues dijeron, no, pues ahí está la enfermedad. Pero no dieron datos al principio. No se sabe si realmente empezaron en esos momentos, cuántas muertes se había llevado cuando oficialmente se expandió. Entonces se dice que se llevó por lo menos a 100 millones de personas. Ya que digan otra cosa, pues es otra cosa. Como siempre, el gobierno ocultándonos cosas. Ya para, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este video. Un poco más corto creo que de los que últimamente estaba haciendo. Eso me ayuda en la edición y renderización. Guiño. Espero que les haya gustado. Denme su apoyo si pueden, ¿verdad? Y como dije en el video de la peste negra de la semana pasada, estas dos pandemias de las que he hablado pueden que hayan sido muy mortíferas, pero es un pequeño porcentaje de las pandemias que la humanidad ha vivido. Puede que locales, continentales, vecinales entre países, no sé si eso existe, pero les digo, son nada estas pandemias con lo que ha vivido el ser humano. Y mírenos, seguimos aquí. Lamentablemente la especie animal más destructiva del planeta, pero seguimos aquí, por lo que créanme, una vez más podremos salir de esta pandemia. Por lo que quédate en casa, sé feliz como una lombriz y nos vemos hasta el jueves. Bye. Yo creo que ya. Como siempre, el gobierno ocultándonos cosas. Ya para, ¿no?